Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta el seminario virtual Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Tenemos ya en plataforma a la doctora Rosa Ortega Salavarría, contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, actual directora de la revista Contadores y Empresas. Para nosotros, un honor, un privilegio poder contar con su apoyo y su colaboración. Doctora Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias, Edu. Un cordial saludo para cada una de las personas que nos acompañan el día de hoy en este curso sobre infracciones relacionadas con libros y registros vinculados a asuntos tributarios, aplicación de sanciones y gradualidad, así como facultad discrecional de ser el caso para no sancionar. Un gusto poder saludarlos. Vamos a desarrollar esta sesión en la cual vamos a tratar en primer lugar las principales obligaciones formales vinculadas con libros y registros, algunos tips, algunas consideraciones relevantes a observar y que decantan luego o que son muy útiles de cara al análisis posterior de las principales infracciones. Vamos a ver el día de hoy las infracciones vinculadas con el artículo 175, las que se refieren por no llevar libros en el numeral 1, por no observar formalidades según el numeral 2, el tema del atraso, también en el artículo 175, numeral 5, y luego la infracción orientada a libros y registros electrónicos sobre o tipificada en el numeral 10 del artículo 175, ¿no? Y vamos a hacer ahí el análisis respectivo. En la medida que corresponda vamos a ir también incidiendo, presentando criterios del Tribunal Fiscal, de la Administración Tributaria, que coadyuven pues con la práctica, con la casuística y también con la debida comprensión. Correcto. Iniciamos entonces, como mencionaba Edu, siéntanse libres de formular, ya sea vía chat o vía audio, sus preguntas, consultas o también comentarios, ¿no? Que sin duda son muy útiles, muy importantes de cara a complementar el análisis, ¿no? Siempre el tema práctico, el casuístico que ustedes pongan o señalen ayuda a un mayor desarrollo, una mejor retroalimentación sobre los temas abordados. ¿Okay? Bien, en el caso de libros y registros hay que tener en cuenta o considerar, en principio, el marco legal general, ¿correcto? Tenemos el Código de Comercio, la Ley del Notariado, la Ley General de Sociedades también. La Ley del Notariado, sabemos pues que se orientan los libros que se llevan en forma computarizada. La Ley General de Sociedades, que regula también sobre la llevanza de determinados libros y registros, en materia de obligaciones por parte de los contribuyentes y las infracciones que vamos a analizar, sin duda, cobra singular importancia el tema del Código Tributario, el artículo 62 sobre las facultades de SUNAT, el artículo 87, las obligaciones de los contribuyentes, y el 175, que es lo que vamos a analizar el día de hoy también sobre las infracciones. Y luego tenemos la Ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, que también contiene obligaciones formales vinculadas a la llevanza de libros y registros. La Ley del IGB y su reglamento también, ¿no? La Ley del Impuesto a la Renta contiene, por ejemplo, en el artículo 65, ¿no? Sobre la obligación de los contribuyentes de llevar determinados libros y registros en función a su nivel de ingresos. Y la Ley del IGB y su reglamento, ¿no? También contiene el detalle sobre los registros de compras y ventas, así como el registro de consignaciones, ¿correcto? Ahora, desde el vamos, veamos que dentro de este marco legal que estamos comentando, estamos combinando, ¿no? El tema tributario, pero también, por ejemplo, lo que es el Código del Comercio, la Ley del Notariado, la Ley General de Sociedades. Ello es importante porque vamos a revisar ahora el tema de tributario sobre las infracciones y sanciones, ¿no? Cómo se tipifican las obligaciones que se pueden incumplir, pero consideren que a nivel contable, financiero,
cuando hablamos de libros y registros, no deberíamos mirar solo a los libros exigidos o requeridos para fines tributarios, sino que deberíamos considerar la llevanza de otros libros o registros, como también de cara pues, a la formulación, por ejemplo, de estados financieros que resulten útiles, ¿no? A nivel del negocio. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. A nivel contable, no solo debemos llevar o manejar los libros requeridos, sino deberíamos complementar o llevar los otros libros bajo el marco legal, no necesariamente tributario, ¿no? Sino el complementario. Y eso ténganlo en cuenta. Por ejemplo, las empresas que están en el red obviamente llevan por lo general solo los libros tributarios, los libros requeridos a nivel tributario. Pero siempre la recomendación es que lleven otros libros y también, de ser el caso, pues elaboren sus estados financieros. No necesariamente porque tienen que ser presentados ante la administración. Si no están obligados, no tendrían que presentarlo. Pero demos un paso más allá, ¿no? No veamos solo la parte tributaria, sino también el tema contable, principio financiero. ¿Okay? Y luego en materia tributaria tenemos la resolución 234-2006 UNATI modificatorias, que es la norma, ¿no? Madre original sobre libros y registros, que regula en la primera parte pues los requisitos generales que deben observar los libros, que hoy por hoy a veces no se ve quizás o no se aborda ya mucho porque trata sobre la legalización, empaste, y hay muchas empresas que han migrado a la parte electrónica, pero siempre es importante tener en cuenta, y porque sobre esa base, sobre esa norma, es que se han regulado luego las resoluciones para el llevado de libros y registros en forma electrónica, ¿no? Como es el sistema de libros electrónicos a través del PLE, ¿no? O el portal. En el caso del PLE, que está regulado por la 286-2009 y modificatorias, y también a nivel de portal la 066-2013. Y bueno, y ahora ya dentro de poco se inicia pues el tema también de las resoluciones y la obligación de la llevanza de los registros electrónicos a través del CIRE, ¿no? A través del CIRE, que son los medios o las formas a través de las cuales se van a llevar esos registros electrónicos. Entonces, siempre es bueno hacer una mirada, un review al marco legal general, ¿no? Porque cuando hablamos de infracciones, en principio, tenemos que conocer o saber qué es lo que no se cumplió, qué es lo que, cuál es el deber que se incumplió y que origina o que va a conllevar a una infracción. Sobre esa base, en principio tengamos en consideración a nivel tributario las obligaciones formales vinculadas con los libros y registros, ¿no? Ello, partamos del numeral 4 del artículo 87 del Código Tributario, en la cual pues, se señala en general que se deben llevar los libros de contabilidad, otros libros y registros exigidos por las leyes, reglamentos o por resolución de SUNAT, ¿no? Lo que comentábamos, ley de IGB y su reglamento, ley del impuesto a la renta y su reglamento, y, por ejemplo, las normas también del régimen tributario, entre otros supuestos, ¿no? Además, pues, de mantener o llevar los sistemas, programas, ¿no? Soportes magnéticos, entre otros, que se deban llevar, ¿correcto? Vinculados a libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos. Observemos entonces aquí, ¿no? Que en principio está en la regla general y sobre ello pues se faculta a la SUNAT a que desarrolle o regule las obligaciones formales vinculadas con libros y registros, como efectivamente ha ocurrido, ¿no? Lo otro que creo que, o advierto que se cumple sin duda, es que los libros y registros deben ser llevados en castellano y en moneda nacional, ¿ok? Ahora, veamos lo que señala el numeral 4 del artículo 87, qué es lo que se debe anotar, qué es lo que se debe registrar. En términos generales, señala que se deben registrar las actividades u operaciones que se vinculen con la tributación conforme a lo establecido en las normas pertinentes, ¿no? En sí sabemos que las operaciones comerciales en general se vinculan pues con tributación o siempre van a tener una incidencia tributaria, entonces tengamos en cuenta ello, ¿no? Lo que vamos a anotar son que más que la actividad u operación son los efectos que decantan o que denotan esas actividades u operaciones. Sobre esta base, sobre esta exigencia legal, lo que debemos entonces observar en síntesis, como una suerte de guía inicial, son las principales obligaciones tributarias de carácter formal que se deben observar o cumplir, ¿no? Primero, verificar los libros que el contribuyente se encuentra obligado a llevar.
pueden ser libros principales o libros auxiliares, ¿no? Esto bajo terminología contable. A nivel tributario no se hace esta clasificación, pero es la que nosotros manejamos, ¿no? Libros principales, libros auxiliares, es lo primero que se tiene que verificar, ¿no? Si se encuentra o no obligado a llevar. Luego hay que determinar el sistema a través del cual se llevan los libros y los registros. Hoy por hoy principalmente es computarizado y electrónico. Se menciona manual, pero creo que ya en los tiempos actuales todo se ha evolucionado a computarizado o sistema electrónico. Luego hay que verificar que se cumplan las formalidades exigidas y alguien podría decir, bueno, es muy general. ¿Cuáles son las formalidades exigidas? Justamente lo que se regula ya en específico, ¿no? Entre las leyes de renta, de IGB y sobre todo en las resoluciones de SUNAT. Por ejemplo, en la 234 se hablaba de estructura, de formatos e información mínima, ¿no? Eso es lo que se manejaba, sobre todo la información mínima. A nivel de libros electrónicos manejamos, en general podríamos decir que se trata de las estructuras, ¿no? Las estructuras en las cuales se señala o se detallan las formalidades que se tendrían que obtener o mantener. Luego, también se indica o se establece que se deben efectuar la anotación de las operaciones sin omisiones y dentro del plazo máximo de plazo. Ojo, partamos de esta idea, luego vamos a desarrollar un mayor análisis sobre esta obligación formal, pero nosotros, lo que hemos visto en el artículo 87, ¿no? Lo que se señala en el artículo 87, ¿correcto? O lo que se indica, perdón, voy a retroceder. Lo que se señala o lo que se indica en el artículo 87 propiamente corresponde a que se deben registrar las actividades u operaciones. Cuando hablamos de efectuar la anotación es de las operaciones sin omisiones y dentro del plazo máximo de atraso. Y por último, ¿no? Las otras obligaciones y que están contenidas en el numeral 7 y 8 también del artículo 87 del Código Tributario se refieren a conservar los libros y o registros, sistemas, programas de contabilidad, microformas dentro del plazo legal. ¿Cuál es ese plazo? ¿No? Es de 5 años o mientras el tributo no se encuentre prescrito, ¿no? Ese es el plazo de conservación. Hay que comparar prescripción con el plazo de 5 años. Entonces, mientras el tributo no se encuentre prescrito o 5 años, ¿no? Hay que considerar ello para efectos de la conservación, ¿correcto? Sobre esta base, entonces, en síntesis, en resumen, lo que nosotros manejamos o se regula sobre los libros, registros vinculados a asuntos tributarios, ¿no? RUS no llevan libros, RER, ventas y registro de compras, régimen MIPE, los libros y registros en función a los ingresos netos y en el régimen general en función a los ingresos brutos anuales. A esto es lo que me refería, ¿no? Esto es para fines tributarios, ténganlo en cuenta. Para fines societarios, contables, financieros, ¿ok? Por ejemplo, un contribuyente del RER debería llevar, ¿no? Considero el libro diario y quizás un libro de inventarios y balances, sin perjuicio que eso no sea o no deba ser presentado a la administración porque no es requerido. Igual los sujetos del régimen MIPE tributario, ¿no? Entonces, separemos entre los libros vinculados a asuntos tributarios de lo que realmente se debería llevar a nivel de contabilidad. ¿Okay? Eso siempre es bueno considerarlo, ¿no? O tenerlo presente. Sobre los tramos tenemos hasta 300 UIT, ¿no? Que se debe llevar lo que se conoce como contabilidad simplificada para los contribuyentes que están en el régimen MIPE y podría ser el régimen general, que llevan registro de ventas, compras y libro diario de formato simplificado. De 300 hasta 1.700 UIT, los libros y registros contables de conformidad con lo que disponga SUNAT, y superiores a 1.700 UIT, contabilidad completa. ¿Okay? Si bien este es un tema, miren, conocido, ¿no? Se sabe, se maneja, siempre yo advierto que hay controversias o dudas sobre cuáles son los libros que tienen que llevar, por ejemplo, los contribuyentes que están en el segundo tramo, de 300 UIT hasta 1.700 UIT. Si nosotros vemos esta regulación del artículo 65 y el artículo 38 del reglamento, y ya en específico con lo regulado en el
artículo 12 de la resolución 234/2006 SUNAT, ¿no? Se regula en esta resolución, la 234, los libros que se tienen que llevar en función a tramos, ¿no? Según el parámetro de ingresos brutos anuales. De 300 a 500 UIT se dice libro diario, mayor, compras, ventas e ingresos. Y superiores a 500 UIT hasta 1700 UIT, libro de inventarios y balances, libro diario, libro mayor, registro de compras y registro de ventas e ingresos. Esto es lo que está expresamente regulado en el numeral 12.1 y 12.2, ¿no? Del artículo 12 de la resolución 234/2006. El tema es, ¿serán solo estos únicos libros los que tienen que llevar? ¿No? Es por lo general lo que se señala, lo que se menciona, ¿no? Tal cual lo regula la 234. Pero miren que tenemos que tener en cuenta lo requerido por la ley del impuesto a la renta y su reglamento, ¿correcto? Como también, de ser el caso, por la legislación del IGB. Y aquí hay una connotación específica, ¿no? Esto está en el artículo 12 de la 234, en la que regula sobre los libros y registros. Tenemos el 12.1, el 12.2, pero luego, miren, hay un numeral 12.5 que a veces no se observa o pasa inadvertido, ¿no? Y es importante este numeral, ¿no? Lo que se señala en este numeral 12.5 del artículo 12 de la resolución 234 es lo siguiente. Lo dispuesto en los numerales 12.1 y 12.2, es decir, para este bloque de contribuyentes de 300 UIT a 1.700 UIT dice, es sin perjuicio que los perceptores de tercera categoría, de acuerdo a las normas de la ley del impuesto a la renta, se encuentren obligados a llevar el libro y los registros que se aluden en el numeral 12.4. Ese numeral 12.4 corresponde a la contabilidad completa, ¿ok? Entonces, la lectura, o lo que deberíamos hacer es una lectura conjunta. Estos son los libros y registros que debo llevar en función a mi nivel de ingresos, por tramo de ingresos, pero además tengo que verificar y analizar si de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, debo llevar también otros libros o registros, ¿no? Pues es sin perjuicio de otros libros o registros. Entonces, miren, si nosotros podríamos quedarnos con esta mirada primera y, por ejemplo, no llevar, qué sé yo, un libro de control de inventarios, ¿no? Entonces, ojo ahí, esta resolución tiene claramente digamos, esta precisión o esta regulación, sin perjuicio de otros libros que se tengan que llevar según la legislación del impuesto a la renta. Entonces, cuando hablamos de contabilidad completa, por ejemplo, ¿cuáles son los libros y registros obligatorios, ¿no? Para aquellos que sus ingresos superan las 1.700 UIT? Libro diario, libro mayor, registro de compras, ventas e ingresos, libro caja y bancos, y además otros libros y registros. ¿Cuáles son? Registro de activos fijos, registro de costos, registro de inventario permanente valorizado. Correcto, estos son los libros que integran la contabilidad completa. Entonces, el análisis está aquí. Estos libros de registro de activos fijos, costos y registro de inventario, ¿no? El CARDEX, en unidades, si corresponde, o valorizado según el nivel de ingresos. Resulta solo aplicable para contabilidad completa o también para contribuyentes que se encuentran en los tramos anteriores. En sí, no deberíamos mirarlo solo para contabilidad completa, sino también para los contribuyentes cuyos ingresos están en los tramos anteriores, ¿correcto? Cuyos ingresos están en los tramos anteriores. Es más, ¿no? Lo que deberíamos considerar o preguntarnos es una empresa, por ejemplo, ¿no? Que está en este tramo de 300 UIT a 1.700 UIT, ¿no? Aquí solo nos dice sin perjuicio de la ley del impuesto a la renta. Pero ¿qué pasa si es una empresa que se dedica a realizar operaciones en consignación? ¿No? ¿Estará obligada a llevar el registro de consignaciones? Ojo, eso está exigido en la legislación del IGB. Entonces, a mirar estas disposiciones siempre en conjunto, ¿no? Con lo que se prevé en la ley del impuesto a la renta y en la legislación también del IGB. Y sobre este tema, sobre este análisis, un supuesto en particular está conformado justamente por el registro de activos fijos. Miren, es un tema siempre sumamente controvertido, ¿no?
¿Es o no obligatorio su llevanza para los contribuyentes cuyo parámetro de ingresos es inferior a 1.700?